Bien, damos gracias a Dios por la lectura de la palabra. En esta tarde yo quiero compartir con ustedes este sermón que he titulado La profecía como catalizador del presente. La profecía como catalizador del presente. Y está basada en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 2 al 5. Cuando hablamos de la profecía como catalizador del presente, lo que queremos decir es que lo que estamos viviendo actualmente es exactamente lo que está profetizado en la palabra de Dios. Es exactamente lo que la Biblia nos enseña. Cada vez damos pasos uno más a favor del cumplimiento de las profecías. Así que si usted quiere saber cómo va a terminar la historia y usted quiere saber cómo va a ser la historia, usted solo tiene que concentrarse en las profecías, porque ellas nos indican cómo Dios va a desarrollar todos los eventos. La Biblia nos habla de principios que son inviolables, que tristemente la sociedad mundial, porque no quiero hablar únicamente de nuestro país, la sociedad mundial ha violado. Estos principios bíblicos que la sociedad mundial ha violado han hecho que colapsen todas los modelos que Dios ha formado. Cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que Dios formó el modelo familiar y por la violación de los principios bíblicos que ha tenido el mundo, las familias están colapsando. Cada día colapsan las familias. Nosotros el viernes estudiamos en los varoniles unas estadísticas que Arturito nos estuvo compartiendo acerca de divorcios, acerca de situaciones, y me di cuenta que hay un colapso total, se rompen muchas cosas, y se rompen familias, y se rompen vidas, y se rompen la niñez. Es algo extremadamente triste. Pero la Biblia también habla del tipo de gobierno que el mundo debería tener desde el principio. Primero teocrático, después a través de reyes, y hay principios políticos en la Biblia que se cumplen para el mundo entero y son catalizadores de lo que es un buen gobierno. Pero eso el mundo entero lo ha violado y hoy como nunca antes han colapsado, todo el poder ha colapsado y estamos viendo guerras, estamos viendo amenazas, estamos viviendo que no sabemos el día que amanecemos y han tirado una bomba atómica, nadie lo sabe. Porque de pronto China amenaza a Japón, Taiwán está en riesgo, pero a Corea del Norte tiene amenazado a Estados Unidos, pero Rusia está invadiendo Ucrania, y todo eso es un colapso mundial que está profetizado en la Escritura. Cada vez se rompe más lo que Dios ha dicho, se viola más, y por supuesto lo que va a suceder es que ese colapso va a traer sufrimiento y cosas muy tristes. La enseñanza en esta tarde que yo quiero compartir con ustedes es esta. La historia se dirige irremediablemente a su cumplimiento final en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero darte una palabra de esperanza. La palabra de esperanza que tengo para ti y para mí, porque cuando yo estuve estudiando todo esto y vi las noticias, mira si las noticias son horribles. Te voy a contar una cosa que pasó en mi país que yo nunca había visto. Yo creo que eso no lo ha visto en mi país nadie desde que mi país existe. Nunca habíamos visto que un niño de 4 años lo asesinaran y lo pusieran dentro de un refrigerador. De 3 años es, y lo pusieron dentro de un refrigerador. ¿Ves? Un refrigerador roto, escondieron al niño de 3 años, asesinado. Eso es una cosa horrible. Eso es una cosa que nunca habíamos visto. En mi país los niveles de violencia están creciendo de tal manera que ya no solamente tenemos los males y la tristeza del comunismo, sino que además tenemos la violencia y todas esas situaciones que vienen como consecuencia. Lo cual nos indica a nosotros que hay efectivamente una situación que está afectando todo. Y tú puedes echarle la culpa a la gente, le puedes echar la culpa a la educación,
le puede echar la culpa a lo que sea, pero sabemos que el mal, que inició todo, el mal que hay, es el pecado. Y todo es un problema del pecado. Ahora, lo bueno que te quiero decir es que todo lo que vemos y está sucediendo pertenece al plan de Dios. Y que la historia está caminando, aun cuando vemos que cada vez la cosa es peor, que cada vez la cosa es más triste, todo va caminando al cumplimiento irremediable, no hay otra manera, al cumplimiento del plan de Dios. Pero en el proceso en que la historia va caminando, la Biblia tiene una particularidad, y es que a los cristianos los ha llamado a rescatar principios que pueden hacer que tu familia permanezca en la voluntad de Dios a pesar de que el mundo se cae en pedazos. Principios que no debemos violar, principios que hay que entender, principios que hoy se están violando y rompiendo y que están trayendo mucho mal, inclusive dentro del pueblo de Dios. Por eso te quiero invitar a 2 de Timoteo, capítulo 4, porque yo creo que aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice algunos males para que él entienda o para que él pueda distinguir, pueda darse cuenta de cuando las cosas se están complicando. Y yo le he llamado a esto alertas del fin. Porque ¿qué pasa? Que nuestras familias no están abstraídas del mundo. Nuestras familias desarrollan todo su potencial dentro de un mundo que se cae a pedazos. Si nos dejamos influir por el mundo, nuestra familia se caerá a pedazos en algún momento. Si nos dejamos influir por el mundo, nuestra familia va a colapsar. Entonces Pablo le dice a Timoteo, te voy a dar 3 alertas para que tú entiendas 3 cosas que hay que rescatar siempre. La primera alerta, versículo 2, quiero que la lean. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y escucha, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El primer peligro, la primera alerta que el apóstol Pablo nos da es esta. No puede faltar el pastorado en el pueblo de Dios. Y ahora tú quizás puedes pensar en mí y decir, bueno, pero nosotros tenemos pastor. Pero según el modelo bíblico, yo soy el pastor de la iglesia, pero la iglesia es un cuerpo en Cristo. Y el cuerpo está compuesto por muchas células. Y cada célula tiene una persona que es responsable por las personas de ese grupo. Y esas células se llaman familias, porque la iglesia está compuesta por diferentes familias. Y en la familia siempre hay una cabeza, siempre hay alguien responsable, más de uno, diría que 2, diría que todos tienen cierta responsabilidad y todos tienen que estar inmersos en un proceso de pastoreo los unos para con los otros. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice, redarguye, reprende, exhorta y busca la manera de predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Como nunca antes, estamos viendo que las iglesias no son pastoreadas por las verdades bíblicas. Los hogares no se sustentan sobre los pilares de fe. Estamos viendo las violaciones claras de 2 principios fundamentales que la Biblia nos enseña. Primero, el carácter de Dios y segundo, el propósito del hombre en este mundo. Las familias hoy sobreviven en muchos casos y otras, llamémosles de esta manera, agonizan, porque las familias han perdido de vista 2 cosas fundamentales. Primero, el carácter de Dios que ellos representan. Y segundo, el propósito por lo cual Dios ha creado esa familia. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque cuando nosotros tenemos una familia y dejamos de pastorear a nuestra familia, las 2 primeras cosas que se nublan es el carácter santo de Dios.
Dejamos de entender que nuestra familia pertenece a Dios, que le debemos todo a Dios, que la santidad de Dios se debe hacer presente en nuestra familia, que en nuestra condición caída nosotros no buscamos a Dios. Y cuando nosotros perdemos de vista el carácter santo de Dios, nuestra familia se mezcla con el pecado y el pecado hace que colapse. Lo segundo que tenemos que entender en nuestra familia es el propósito. Hay cantidad de personas que creen que para lo único que existen es para respirar, que para lo único que existen es para ganar dinero, que para lo único que existen es para exigir de otro, o quizás para quejarse de algo, pero no estamos entendiendo que el propósito de cada integrante de nuestra familia es la gloria de Dios. Que usted no vive para sí mismo, que usted no vive para su deleite, que usted no vive para su beneficio, que usted no vive para su perfección, que no es el propósito eterno de Dios proveerle de una vida sin dolores, sin malestares, sin preocupaciones y sin ningún otro tipo de situación, sino que usted está creado y usted está puesto y usted permanece en este lugar para que su vida, en medio de todas las calamidades, le dé la gloria a nuestro Dios. Y nosotros tenemos que llevar a nuestra familia a entender estas verdades, porque por falta de ser pastoreados, miren, una de las cosas que yo muchas veces veo con tristeza es que las familias no tienen un propósito y no se desplazan hacia un ideal, sino que simplemente las familias agonizan o sobreviven. Los hijos van creciendo solos, los hijos van creciendo como pueden. Hay momentos en que le doy algún tipo de disciplina a mis hijos, pero después, como no me conviene por alguna situación, los dejo vivir como quieren y hago otras cosas con mi vida. Y todo eso lo que hace es colapsar a la familia, porque todo eso es mal que se va acumulando y un día se rompe, se desbarata. Nosotros tenemos que entender que estamos llamados a pastorearnos los unos a los otros. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Te levantaste esta mañana y le preguntaste cómo se sentía a tu esposa? Y no te estoy hablando de la salud, te estoy hablando en el ámbito espiritual. Mira, nosotros tenemos una vida difícil en este país. Muchos de nosotros dejamos de hacer lo que hacíamos en nuestros países para venir a este lugar. Y una de las cosas más duras es lidiar con que en este lugar nosotros tenemos que empezar de cero. Así que para nosotros desanimarnos, para nosotros sentirnos desorientados, para nosotros sentir tristeza y nostalgia, está casi a la orden del día. Pero ya tú te preocupaste esta mañana. Si tu esposa se siente de esa manera. Esposa, ¿te preocupaste si tu esposo se alimentó debidamente? No te estoy hablando del desayuno. Te estoy hablando que tú, nadie te obligó, escogiste al líder de tu hogar. Una de las cosas que yo le digo a Madai es, tienes que pensar bien quién va a ser tu novio y con quién te vas a casar. Porque ese es el que te va a mandar. Ese es el que te va a dirigir. A ese le vas a deber obediencia. A ese le vas a tener que servir. Ese te va a pastorear. Y el día que tengas un problema con ese, mi acción sobre ese está limitada. Porque ese va a tener más autoridad sobre ti que yo mismo. Pero además, un día yo no voy a estar. Y ese te va a acompañar todos los días de tu vida. Entonces muchas veces vivimos con esa persona a nuestro lado, pero no nos preocupamos si se alimentó bien. Y yo no me refiero al almuerzo y el desayuno. Me refiero a la vida espiritual. Porque resulta que muchas veces tenemos a nuestro lado a alguien que está raquíticamente desnutrido espiritualmente, tomando decisiones por nosotros. ¿Viste qué fastidioso? Una de las cosas más difíciles que yo he tenido que hacer en mi vida es guiar a mi esposa. Porque mi esposa viene de un hogar donde los padres todavía continúan casados, donde los padres nos han dado un testimonio. Y resulta que yo la saqué a ella de ese hogar. Yo hice un hogar con ella
Y yo tengo la responsabilidad todos los días de tomar decisiones que quiera o no, la afectan a ella. Y cuando yo no estoy alimentado espiritualmente y debidamente como debe ser, empiezo a tomar decisiones que son una calamidad para ella. Entonces, esposa, exígele a tu esposo que se prepare espiritualmente para enfrentar la vida. Y esposo, exígele a tu esposa que sea la ayuda idónea, que sea la persona que te alerte, que te apoye, que busque a Dios en tu hogar, que fomente esa relación de amor y de compañía que todos necesitamos. Porque ¿sabes qué es lo que sucede? Yo te voy a explicar. El pastor acá tiene un doble trabajo, porque primero pastorea su hogar, pero después pastorea la iglesia. Pero ¿sabes qué cosa es la iglesia? La iglesia no es otra cosa que el reflejo de los pastorados de mis hermanos. Por eso me preocupan tanto. Porque cuando yo veo que mis hermanos no están pastoreando bien sus hogares, yo sé que eso tiene repercusión conmigo. Porque al final tengo que ir yo y llamar la atención y decir, hey, por favor, pero un buen sentido, en el sentido del amor. Como dice, reprende, exhorta, ayuda. Y decir, hey, por favor, hagan las cosas bien, tomemos buenas decisiones, busquemos a Dios. ¿Por qué razón? Porque todos funcionamos como un cuerpo. Aquí yo tengo a Angelito. Si Angelito se enferma, yo me enfermo. Porque él es parte del cuerpo de Cristo. Si Angelito se siente mal, yo me siento mal. Si el hermano Oscar se alegra, yo me alegro con él. Porque funcionamos como un cuerpo. Si yo soy el pastor y ando dando mal testimonio en algún lugar, yo estoy ensuciando el testimonio de ustedes. ¿Por qué? Porque todos funcionamos como un cuerpo en Cristo. Entonces, una de las señales de que hay una crisis y que hay un colapso es que no estamos pastoreando. No estamos atendiendo a nuestras familias. Porque quiero decirle algo, no es suficiente con venir al culto. Nosotros venimos al culto a glorificar a Dios, a adorar a Dios. Pero usted no viene aquí a recibir a Dios, ni usted viene aquí a encontrarse con Dios. No, usted viene con Dios en su corazón. Yo escribí aquí, la santidad no es algo que tú vienes a traer a este lugar o practicar en este lugar. La santidad es algo que te acompaña. Porque la santidad es Dios, porque Dios es santo. Curiosamente somos capaces de glorificar a Dios porque Él nos ha glorificado primero. Mi pregunta, la cual yo me hago siempre, ¿para qué he sido creado? Según el Salmo 139, he sido creado para darle la gloria a Dios, porque Dios tiene planes y propósitos exclusivos para cada persona. De hecho, con mi vida y la vida de ustedes también. Al fin y al cabo, todas mis calamidades servirán para la gloria de Dios, pero yo tengo que funcionar según el plan de Dios. Así que si tú quieres tener un hogar robusto, si tú quieres permanecer vivo, si quieres permanecer saludable en un mundo que se está rompiendo a pedazos, escucha esta alerta. Comienza a pastorear tu casa. Comienza a pastorear tu hogar. Comiencen a pastorearse los unos a los otros. Comiencen a conversar los unos con los otros. Comiencen a hablar de sus intimidades los unos con los otros. Es necesario, porque de esa manera van a poder tener una relación fuerte. Hay una segunda alerta. Versículos 3 y 4. Quiero que la lean conmigo. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Lo segundo que nosotros encontramos acá como una alerta es que cada día se están rompiendo las verdades bíblicas. Se están rompiendo a nuestro alrededor las verdades bíblicas. Ya tenemos más de un grupo preguntándose si deberíamos añadir sexos
a la iglesia. Si deberíamos aceptar matrimonios de sexos iguales. Tenemos también grupos. Tenemos grupos que ahora piensan en que las mujeres pueden tener un liderazgo pastoral, inclusive por encima de sus esposos. Tenemos iglesias enseñando primero la tradición y después las doctrinas bíblicas. Tenemos familias rompiendo las verdades bíblicas, adaptándolas a la manera en que están viviendo. Y yo hay veces, cuando leo la Biblia, me siento extremadamente estremecido. Mira, algo tan sencillo como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es algo que nosotros los cristianos casi nunca consideramos, como si nada tuvieran que ver con nosotros. De hecho, decimos, eso es de la ley, eso está de la parte de allá, pero realmente los 10 mandamientos es algo que Dios dio para todos los hombres. El mismo Cristo lo resumió con la regla de oro en 2 grandes mandamientos: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Los 10 mandamientos muchas veces no los consideramos ni tan siquiera como escritura de aplicación para los cristianos. Muchas veces nos preguntamos, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? Bueno, los 10 mandamientos son muy claros. No robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Bueno, una serie de enseñanzas. Y muchas veces, cuando yo leo la Biblia y me enfrento a esos 10 mandamientos, me doy cuenta que mi vida espiritual es tan pobre, que mi vida cristiana es tan triste, que yo ni tan siquiera llego a cumplir con esos mandamientos. El beneficio de los 10 mandamientos es que crea una necesidad en mí. Crea un dolor en mi corazón. Dice, hey, no puedes llegar por tus propias fuerzas a donde está Dios. Y comienzo a buscar a Cristo, que es el que me ayuda para ser perdonado y para poder vivir en la presencia de Dios. Te voy a decir algo. Cada vez que fuiste en contra de la voluntad de Dios, rompiste las verdades bíblicas. Cada vez que negociaste con el pecado, rompiste las verdades bíblicas. Cada vez que olvidaste que la obediencia es un fruto del Espíritu Santo y que es lo que Dios espera de ti, rompiste las verdades bíblicas. Cada vez que nos quejamos, pretendiendo vivir en una iglesia que no tenga problemas, en un mundo que no nos dañe, con una persona que nos trate bien, cada vez que aspiramos a todo eso, rompemos las verdades bíblicas. Porque la Biblia lo que nos enseña, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero muchas veces no vivimos venciendo al mundo. ¿Por qué razón? Porque en vez de arrepentirnos y buscar a Dios con toda sinceridad del corazón, lo que hacemos es adaptar la Biblia. Mejor romper la Biblia. ¿Cuántos saben acá que tienen el llamado de Dios a enseñar la palabra de Dios? ¿Nadie lo sabe? Bueno, la Biblia dice que nosotros, el último llamado que Cristo nos dio, fue a enseñar todas las cosas que les he mandado. Enseñando todas las cosas que les he mandado. ¿Qué significa eso? Significa que tú no tienes que ser el pastor para enseñar, que tú no tienes que ser el maestro para enseñar. Significa que tú tienes que ser la persona que entienda la palabra de Dios, que no viole la palabra de Dios y que la aplique en su vida. La falta de la aplicación de la palabra de Dios es ir en contra de la doctrina. Muchas veces presumimos de que somos altamente doctrinales, perfectos en doctrina, pero nuestra vida cristiana es tan mala, nuestra vida cristiana es tan apartada de Dios, nuestra vida cristiana es tan fría, que de nada sirve que tengamos todo el conocimiento si no lo llevamos a la práctica. ¿Sabes que Dios metió a Israel en un proceso increíble? Te voy a explicar. Dios cogió a Israel y lo conformó de un solo hombre. De Abraham hizo a Israel. Y le dijo, me serviréis de esta manera.
Y les dio preceptos y les dio rituales. Y ellos aprendieron los preceptos y los rituales de memoria. Pero cuando vas en la lectura de la Biblia hasta el libro de Ezequiel y de Jeremías, te das cuenta que ellos fueron tan fríos a la hora de practicar esos preceptos y de practicar esos rituales, que Dios dijo: no quiero más sacrificio. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con carneros, con ríos de aceite? No, solamente ama la verdad, ten misericordia y ama la justicia. Y Dios comenzó a reclamarle al pueblo que su corazón estaba frío. Y ese es un peligro que tenemos como cristianos, que nos acostumbremos a venir a la iglesia, que nos acostumbremos a las charlitas en la iglesia, que nos acostumbremos a los mensajitos en la iglesia, que nos acostumbremos a los canticos de la iglesia, y que nuestro corazón siga tan frío que no somos capaces de coger la Biblia en toda la semana y de enseñarle un precepto de la Biblia a nuestros hijos. Que no seamos capaces de enseñar una doctrina a nuestros hijos, a nuestra esposa, o nosotros mismos la aprendamos. Qué corazón tan frío, qué gente más alejada. Yo me pregunto, ¿cómo se siente Dios ante el actuar nuestro? Aquí hay uno que no conoce a Dios y vive en pecado. Y aquí hay otro que conoce a Dios, pero también vive en pecado. ¿Cuál es más abominable delante de Dios? ¿Sabes lo que dice en Apocalipsis? Como no eres ni frío, ni eres caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y sabes cómo estamos llevando el evangelio en las iglesias? ¿Sabes cómo estamos nosotros llevando el evangelio a nuestros hogares? Mira, tenemos hoy por hoy evangelio incompleto. ¿Por qué? Porque no hablamos de arrepentimiento, no hablamos de pedir perdón, no hablamos nada de eso. Tenemos salvación por obras, porque le decimos encima a la gente que ellos pueden decidir cuándo salvarse. Que lo mejor sería que ellos en algún momento le dijeran sí a Dios. Tenemos además falta de disciplina. ¿Tú has visto con la falta de disciplina que nosotros vivimos? Si Dios tratara nuestras oraciones con la indisciplina que nosotros tratamos la vida cristiana, nosotros no tendríamos nada de Dios. Mira, te voy a enseñar lo que hace un judío, y no porque sea una mejor persona. Pero como ellos fueron a la deportación, ellos entendieron lo que era sufrir fuera de su tierra. Cosa que a lo mejor te está pasando a ti y a mí, pero todavía no lo entendemos. Te voy a decir lo que hace un judío. Mira, un judío que no cree en Cristo, fíjate, que no quiere saber de Cristo, hace esto. Llega el día de la fiesta de los panes sin levadura. Tiene que comprar una ofrenda para ponerla delante de Dios. ¿Qué crees tú que hace? Se esfuerza todo el año para comprar lo mejor, para hacer lo mejor, para dárselo a Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros los cristianos, que sí conocemos a Jesús, que sí tenemos la salvación, no nos preparamos todos los días para darle lo mejor a Dios? ¿Por qué le damos las obras? ¿Por qué le damos lo que no nos interesa? ¿Por qué nos apasiona más lo que el mundo oferta que lo que da Dios? Ignoramos el contenido de la palabra de Dios. ¿Has visto eso? Ignorar el contenido. Yo creo que ese es el colmo. Ese es el colmo. El colmo es que encima nosotros ignoramos lo que la palabra de Dios dice. ¿Tú sabes lo que es que en una iglesia te inviten a sembrar y te digan pon tu dinero, pon tus joyas, pon tu no sé qué para que tengas más? La Biblia no lo enseña. Eso no es verdad.
la fornicación, el adulterio dentro de la iglesia. Eso la Biblia no lo quiere. Eso no es verdad. La homosexualidad dentro de la iglesia. Eso la Biblia no lo prueba. Eso no es verdad. La frialdad con la que cantamos, Señor, usa mi vida, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque te amamos. Dios dice, ¿cómo me vas a amar a mí, a quien no me ves, si a tus hermanos que ves no los amas? Y no lo hemos considerado. Entonces tú no amas a tu esposa porque no la atiendes. Y tu esposa no te ama porque no te atiende. Entonces, ¿cómo crees que amas a Dios? Ponte a pensar. Si no amas a tus hijos para darle una vida correcta, para darle una vida que necesita, ¿cómo crees que amas a Dios? Entonces tenemos unos conceptos de Dios equivocadísimos. O estamos viviendo, tratando de llegar a Dios, arrastrando una piedra de hielo que se llama corazón. Pero ¿sabes lo que dice el libro de Joel? Que los que adoran a Dios, lo primero que sucede es que Dios les cambia el corazón. Les quita el corazón de piedra y les pone ¿qué? Un corazón de carne. Entonces yo me pregunto, ¿ya esa transformación del corazón ocurrió en nuestra vida? Porque mira, cuando ocurra esa transformación en tu vida, tu chico favorito es Jesús. Tu héroe favorito es Jesús. Tu música favorita es la de Jesús. Tu gente favorita, la que ama a Jesús. Tu tiempo favorito, el que pasas con Jesús. ¿Por qué? Porque cambió tu corazón. Pero mientras estés dividido, todavía no hay un cambio de corazón. No quiero ofender a nadie. Pienso en mí mismo. Porque que yo sea el pastor no garantiza que esté en la presencia de Dios en el día final. Pienso que necesito de Dios. Y necesito una y otra vez ver si realmente en mi casa, en mi iglesia, en mi familia, con el pueblo de Dios, estoy rompiendo las verdades bíblicas. Porque mira, si yo llego aquí y te empiezo a predicar una cosa que no es verdad, estoy rompiendo las verdades bíblicas. Pero cuando tú estás sentado ahí y me estás mirando a mí, si tú no haces lo que dice la Biblia, tú también estás rompiendo las verdades bíblicas. Y eso tiene consecuencias, porque la estamos viendo. Tiene consecuencias. Lo tercero y último que quiero mencionar, aparece en el verso 5 y quiero que lo lean. Versículo número 5. Dice la palabra de Dios, pero tú sé sobrio en todo. Soporta ¿qué cosa? Las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. La tercera, lo tercero que Pablo nos dice, la tercera alerta, no vivamos un evangelio sin costo. No te acostumbres a un evangelio sin costo. Si te vas de este lugar y no te vas incómodo, si te vas de este lugar y no te vas zarandeado, si no te vas confrontado, tuvimos un día cómodo. En la presencia de Dios, casi siempre vamos a estar incómodos. Porque Dios es santo y nosotros tenemos que procurar esa santidad muchas veces. Mira, un evangelio sin costo es un evangelio que no es cristocéntrico. Porque el evangelio cristocéntrico desde el principio tiene un costo. ¿Sabes por qué? Porque Filipenses dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y entonces yo pregunto, ¿tú no te puedes despojar de los viernes para venir a estudiar la palabra? Que el único que se puede despojar aquí es Jesús. Tú no te puedes despojar los domingos temprano y llegar en hora a alabar a tu Dios y prepararte, que el único que se tiene que despojar es Dios. Tú no te puedes despojar de la carne. Tú no te puedes despojar de un tiempo para venir a los programas que te ayudan a pastorear mejor tu familia. El único que se tiene que sacrificar aquí es Dios. El único que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo es Dios. Tú no. Tú lo que quieres recibir es un evangelio cómodo, bonito.
Un pastor que esté bonito, que te predique bonito, que se ría todo el tiempo, que todo sea maravilloso, tener una buena batería, tener unos lindos baffles, tener unos cantos agradables. Eso es lo que nosotros queremos. El único que se sacrifica es Dios. El pueblo de Dios no se puede sacrificar. Oh, porque a mí me tratan mal en la iglesia. A mí no me quiere nadie. A mí nadie me mira. A mí todos me tratan mal. Oh, tú eres una víctima. Pero ¿y Jesús murió en la cruz? ¿Eso no importa? ¿Eso no tiene ningún costo? ¿Eso no pasa nada con eso? ¿Está bien? Eso es lo que se supone que se esperaba de Jesús, que muriera en la cruz. Pero la Biblia dice que nosotros estamos justamente crucificados con Cristo. Y que ya no vivo yo. Fíjate, que muchas veces reclamamos una cosa que no nos pertenece porque dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice la Biblia. Entonces, ¿qué estamos esperando de todo esto? ¿Estamos esperando que Dios nos sirva a nosotros? ¿Estamos esperando un Jesús que se dedique a lavarnos los pies? En vez de nosotros ponernos a lavarle los pies a los hermanos. Estamos esperando un Dios que sea como Aladino en su lámpara maravillosa, que le damos 4 frotones y así lo frotamos, lo sobamos un poco y hace lo que le digamos porque se siente... Eso es un perro, eso no es Dios. Lo único que tú frotas y más o menos hace algo es un perro. Es un perro, eso no es Dios. Pero muchas veces tenemos esa mentalidad equivocada. Y queremos vivir un evangelio sin costo que no es cristocéntrico. Un evangelio cristocéntrico es un evangelio que Cristo es el centro de todas las cosas. Mira, ¿a quien tiene tiempo? Por favor, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, les voy a enseñar lo que Pablo dice, que es un evangelio cristocéntrico. Rapidito, porque no me quiero demorar. A ver. Voy a zafarlo de aquí. Gálatas 2:20. ¿Quién me lo puede leer? Yo lo voy a leer porque estamos grabando y entonces los hermanos que están ahí siguiéndonos no lo van a escuchar, pero yo lo voy a leer. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, primero, identificación con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y cuál es tu cruz? ¿Y cuál es la mía? Porque muchas veces pensamos que la cruz es una suegra, es un primo, es un trabajo que no me gusta. Pero ¿quién te dijo a ti que esa es la cruz de la que Cristo habla? Si la cruz de Cristo es servirlo a toda costa, eso es servir a Cristo. Eso es la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Este texto describe algunas cosas. Primero, identificación con Cristo. Segundo, intercambio con Cristo. Morir yo y que Cristo viva. Un caminar en la fe del Hijo de Dios. Agarrarme a las promesas de Dios. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe, dice. Agarrado a las promesas de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos desanimado en la oración? Porque no hay una respuesta. Pero ¿y por qué tiene que haber una respuesta? Es la pregunta. Porque así a ti se te ocurrió orar y todavía tú crees que por tu oración Dios va a cambiar su plan. Es un plan que está creado desde antes de la eternidad. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el evangelio tiene que tener un costo. La vida cristiana tiene que tener un costo. Y te tiene que costar, hermano. Te tiene que costar. Mira, si quieres tener hijos que de verdad amen a Cristo, te tiene que costar. Porque tú sabes lo único que se da solo, la mala hierba. Eso es lo único que se da solo. Si tú quieres tener una esposa que te ame, te tiene que costar.
Tiene que haber un costo. Si quieres tener un esposo que te ame, te tiene que costar. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo triste es que muchas veces hemos quitado del trono a Cristo en nuestra vida, porque en su trono Él está. Me guste o no, Él es Dios. Me guste o no, yo voy a hacer su voluntad. Me guste o no, voy a pasar por lo que tengo que pasar. Pero muchas veces no comprendo mi vida porque he quitado a Cristo de su trono, del trono de mi vida. Quiero concluir. Alertas del fin. La historia se dirige a un plan que Dios ha creado. Cuanto más determinados se vuelvan los hombres para despreciar las enseñanzas de Cristo, más celosos deben ser los ministros de Dios, ustedes y yo. Nosotros somos los ministros de Dios. Tenemos que estar consagrados para afirmar y más arduos para conservar completo el Evangelio de Cristo. Porque ese es el termómetro del fin. Mientras más el tiempo pase, más nos alejemos de Cristo, peor van a ser las consecuencias. La palabra de Dios nos enseña que la profecía no se equivoca. Es un catalizador del futuro. Y la profecía lo que nos dice es que vendrán hombres engañadores, que el mundo se va a perder, que todo se va a terminar, que la misericordia se va a acabar. En ese proceso, Dios quiere que seamos fieles y nos manda 3 alertas. Primera, pastorea al pueblo de Dios. Pastorealo. Tú tienes que ser pastor de tu vida y de los que están a tu lado. Segundo, conserva las verdades bíblicas, no las rompas. Hablar de un hermano es pecado, como quiera que lo pongas. Burlarte de un hermano es pecado, como quiera que lo pongas. No rompas las verdades bíblicas. Abandonar a tu esposa y exponerla es pecado. No rompas las verdades bíblicas. No atender a tu esposo es pecado. No rompas las verdades bíblicas. Y por último, considera el costo del Evangelio. Considéralo. El Evangelio es algo que a Cristo le costó su vida. Quiero tener un momento de oración con todos para poder compartir la cena del Señor. Quiero tener un momento de oración porque quiero que preparen sus corazones. Quiero que todos los jóvenes se sienten, que todos los niños se sienten, porque vamos a hacer algo extremadamente